Y hoy es un auténtico placer poder saludar a nuestro invitado. Además, quiero decir que aquí recomendamos muchos libros, pero este es uno de los libros en lo que considero que viene muy bien una charla con el propio autor y ahora, pues al acabar la entrevista me entenderán. Es una persona pues muy reconocida en el ámbito de la radio, de la televisión y ahora pues está con este libro de vuelo en vuelo. Don Juan Herrera, maestro, muy buenos días. Hola José, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal estos días, amigo? ¿Cómo fue la Semana Santa? Bien, bueno, aquí estoy en el sur de España y aquí la verdad es que ha caído más agua que cuando se enterraron a Zafra, que era un ataúd de mármol y iba flotando. O sea, una barbaridad de agua lo que ha caído por aquí. Pero por lo demás, perfecto, porque ha hecho buena temperatura y yo he estado trabajando, o sea que muy bien. Perdone la curiosidad y quizás la indiscreción. ¿Usted de pequeño qué quería ser? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, digamos, tengo aspecto de tonto, y lo soy, de hecho, o sea, soy tonto profesional. Entonces yo era un niño indefinido, un niño rinconero, un niño que miraba al mundo y no entendía nada, y entonces pues yo estaba en un estado de estupefacción, en el que sigo aún. O sea, y dice, ¿en qué provincia vives? Yo en la provincia de la estupefacción, porque el mundo no lo entiendo mucho. La verdad, el lunes cumplo 70 años y la verdad es que he entendido poco de qué va esto. Entonces, pues no tenía una vocación definida. Más bien estaba en un estado de expectativa y ha sido la vida con la que me he ido llevando. Yo no tenía un camino trazado. ¿Hasta qué punto puede llegar a disfrutar haciendo felices a los demás a través de sus reflexiones o de sus chistes, si me permite? No, no, yo creo que no es, a mí me parece lo más natural, es decir, si tú tratas a la gente con educación, con un puntito de humor y con amor sobre todo, lo que encuentres alrededor es gente que coopera contigo. Yo no me he encontrado gente mala, bueno, algunos, pero vamos, muy pocos. La mayoría de la gente tiene capacidad de empatía y la mayoría de la gente, si tú le echas una mano, él te la coge y hay una posibilidad de establecer siempre un diálogo. Yo llevo toda mi vida fuera de casa porque me fui muy jovencito y he estado siempre un poco con el culo al aire y nunca me ha faltado un sitio para comer ni un sitio para estar. O sea, me he encontrado gente de todas las clases sociales con las que he tenido y tengo una relación agradable y cordial. El otro día en la presentación del libro en Madrid pues había como unas 70 personas de este mundo nuestro de la televisión, pero también había amigos de mi infancia, había amigos de la universidad, había gente de diferentes etapas de la vida y todos estaban allí amigablemente. De vuelo en vuelo es un libro que nace a raíz de la petición de una enfermera a nuestro principal protagonista, ¿no? Bueno, ese digamos que es el hilo dramático de la trama, pero en realidad el libro está compuesto fundamentalmente por experiencias de mi vida, ¿no? Porque yo, o sea, a la edad que tengo, me he dado cuenta que en la vida hay dos etapas. Una primera, que se trata uno de responder a la pregunta ¿quién soy yo? Esto a veces ocupa toda la vida. Hay muchísima gente que se muere sin saber quién es. Y hay otros que incluso ni siquiera se hacen esa pregunta. Dan por hecho que no lo saben y punto. Luego está, para mi modo de ver, si se contesta la primera pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Viene la segunda pregunta, que es ¿qué hago aquí? Es decir, ¿en qué empleas tu vida? Porque yo creo que una de las cosas peores que puede haber es llegar a la hora de la muerte o al final de la vida tomando la conciencia de que has perdido la vida. No es que te vas a morir, sino que has perdido la vida. Porque no es lo mismo morir que perder la vida. Hay Claro. gente que muere, es un acto, digamos, natural y hay que asumirlo. Pero perder la vida, es decir, haber estropeado las posibilidades que tu cuerpo, tu inteligencia, etcétera, tenía para haber hecho el mundo un poquito mejor, o incluso ayudar a la gente que tienes alrededor, o tú mismo dar de ti todo lo que traías, eso sí que no tiene perdón de Dios, valga el ejemplo. En este caso, pues el protagonista va escribiendo un cuaderno, pero es un protagonista, a ver cómo le explicamos al futuro lector que nos está escuchando, es un protagonista que también asume distintas identidades. Sí, porque mira, hay una etapa en el mundo que vivimos ahora, hay una etapa de la vida que es la etapa de ¿tendré o no Alzheimer? El protagonista de este libro, en la realidad, en la vida real, fue mi padre. Mi padre tuvo una enfermedad, porque la gente cree que el Alzheimer en sí es la demencia, pero no es verdad.
La demencia es un mundo mucho más grande, dentro del cual el Alzheimer es un tipo de demencia. Pero concretamente la que tuvo mi padre no era Alzheimer. Mi padre tuvo una demencia que se llamaba inflamación de los cuerpos de Lewy. Esta enfermedad se caracteriza porque una persona, entre comillas, tiene un comportamiento normal, bastante normal, escribe, capaz de hacer cuentas perfectamente, hace operaciones aritméticas, etcétera. Pero el problema que tiene es que tiene miedos porque ve cosas que no están delante, que no son reales, pero que para esa persona lo son. El resto del tiempo pues se comporta normalmente, pero de repente le entra el miedo y trata de huir. Por eso a estas personas que además tienen el problema de que no se les puede medicar, porque si tú le das psicofármacos entran en coma, pues entonces les tienes que tener sujetos mecánicamente, es decir, atados. Mi padre yo lo tuve atado a un sillón de oreja y a una cama durante 2 años y medio aproximadamente. Entonces, mi padre, el problema básicamente que tenía era la pérdida de la conciencia del yo. Él decía, el caso es que yo, claro, yo estoy bien, yo estoy fuerte, yo me muevo, yo voy y vengo, tal. Claro, el problema es que de todos los nombres que tengo en la cabeza, no sé cuál es el mío. Entonces, esto me vino muy bien a la hora de contar las historias de los personajes que han cruzado por mi vida, porque yo hice que mi padre encarnara cada uno de los personajes según el día que tenía. Se miraba al espejo y ahí veía, por ejemplo, a Tonino Guerra, el guionista de Fellini con el que trabajé 20 años. Bueno, pues entonces lo que hacía a partir de ese momento, entre comillas, mi padre asumía el rol de Tonino Guerra y hablaba en primera persona contando todo lo que yo sé de la vida de Tonino, que es muchísimo porque he sido, como insisto, amigo de él y a mí he trabajado con él 20 años. Entonces yo me conozco muchísimas cosas que no están publicadas. Lo mismo digo de Pedro Beltrán, que fue un guionista del nivel de Azcona, probablemente los 2 grandes guionistas de los años 50, que intervino en El Verdugo, que intervino en Plácido, que intervino en todas las grandes películas de Berlanga, más las de Fernán Gómez, etcétera, es Pedro Beltrán, ¿no? Entonces Pedro mi maestro de guión fue Pedro Beltrán también hasta que murió, más de 25 años. Entonces yo conozco la vida de Pedro al minuto. Entonces yo, todos estos personajes, como el Gigi de Cádiz, que es un cantador, también con un personaje que estuvo 30 años en Asia, un personaje fascinante, pues lo que hago es que en vez de contar la vida desde fuera, hago que mi padre narre la vida de estos personajes siempre en primera persona. Lo que pasa que esto añade, aparte evidentemente de toda la experiencia personal que nos cuentas, Juan, esto añade pues mucha esencia y mucha diversidad a la novela y la hace mucho más entretenida y dinámica. Claro, porque fíjate que ahí hay un cazador furtivo, que era mi amigo Eugenio Mejía, que Eugenio Mejía cazaba, estando Franco vivo, cazaba un ciervo cada mes en el bosque del Pardo, me explico, teniendo que escapar de la Guardia Civil y de los guardias jurados que cuidaban el parque, ¿no? Mi amigo con eso se pagaba los estudios, ¿no? Entonces, claro, esto en la misma época donde había manifestaciones en las calles, donde había una lucha política por todos los lados, pues al mismo tiempo mi amigo era un furtivo que cazaba en los parques nacionales, cazaba en el Pardo, etcétera, un personaje que al mismo tiempo tenía relación directa con la familia de Franco. O sea, por un lado era cómplice, pero por otro lado era un personaje subversivo, entre comillas. Entonces, todos estos personajes que, insisto, no es que los cuente es que yo estaba allí, que yo he estado en ese asunto y lo he conocido. Entonces, me parece interesante esta especie de caleidoscopio donde podemos ver desde los campos de concentración donde estuvo Tonino a los 18 años, Tonino Guerra, hasta, por ejemplo, el mundo del toro, las ganaderías de toro, porque un día llamaron a mi puerta un hombre que se llamaba Pasabán, que me dijo, mira, Juan, tengo 73 años, mi mujer se ha muerto, mi hija, estoy solo en el mundo, y entonces yo he tenido toda la vida vocación de torero y quiero tomar la alternativa antes de morirme. Entonces yo le organicé 2 novilladas y cuando ya teníamos para tomar la alternativa en Alcalá de Henares, al lado de Madrid, hay un incidente y no lo pudimos hacer. Pero vamos, este torero en secreto, pues es otro personaje, como lo son Tonino, Perico, como es el Yeye de Cádiz, etc. Con lo cual aparece desde el sudeste asiático, los campos de concentración, las plazas de toros y por supuesto los parques nacionales con los cazadores furtivos. Claro, porque al principio da la sensación de que el narrador, el protagonista del libro, pues, o uno de ellos, asume el rol de escribir el cuaderno sí un poco con resignación, pero después se abre y nos cuenta, pues, la leche, ¿no?
Sí, pero porque él está en esa especie de estupefacción que decía al principio, cuando a ti te detectan que tienes una enfermedad mental. Claro, no, ya de por sí cuando te detectan cualquier enfermedad tú entras en un estado anormal, pero cuando te dicen que es que estás perdiendo la cabeza, pues imagínate tú la que se lía en tu cabeza. Entonces no sabes muy bien qué haces allí, por qué te están mirando, qué es lo que miran, porque está usted en observación, ¿ya? ¿Y qué me observan ustedes? Porque no entiendo qué me tienen que observar. Pero, entonces, claro, ese es el problema, que hay todo ese cambio emocional de una persona a la que le detectan este problema, lo meten en una institución y él no sabe muy bien qué hace allí en aquella institución, ni por qué le están observando, ni nada. Claro, nosotros vamos viendo todo ese proceso al mismo tiempo que él se va desdoblando. Por un lado, a ratos es el enfermo que está allí y a ratos es un tío que está en los campos de concentración o a ratos está en el sudeste asiático cantando por bulería. Pero dentro de ese totum revolutum, Juan, él sabe asumir en cada momento la identidad que toca, ¿no? Es decir, que no se confunda, claro, porque date cuenta que como estamos hablando mira, en el mundo del teatro, en el mundo del cine, cuando tú hablas con un actor, él te va a decir, una cosa es representar un personaje y otra es encarnar un personaje. O sea, representar es copiar gestos, en definitiva. Uno hace de cowboy, porque se pone un sombrero, empieza a andar con las piernas un poco separadas, empieza a tener una mirada torva, como los pistoleros del oeste, bien, pero eso es representar. Y otra cosa es asumir el rol de la persona que está representando. Como en este caso el narrador es una persona que tiene sus facultades alteradas, evidentemente él no representa, no es que represente a, sino que es esa persona. Lo resume muy bien Luis Piedrahita en la portada del libro, porque aquí encontraremos momentos de sensibilidad, de ternura, pero también humor. El humor creo que nunca falta con Juan Herrera. No, por supuesto, es que date cuenta que el humor es lo que hace la vida tolerable. Sin el humor la vida es un drama. Entonces el humor es lo que nos permite distanciarnos un poco, tomarnos a nosotros el pelo, tomarnos menos en serio, ¿no? Esto siempre, lógicamente, estamos hablando de personas normales. O sea, si tú eres político, esto ya no vale, porque el político es un señor que ya está en una situación donde le impide reírse de sí mismo, porque ellos lo que hacen es tomarse muy en serio a sí mismos. Entonces, claro, menos a los políticos, al resto de los seres humanos, yo creo que el humor es siempre una terapia extraordinaria. ¿Este era un libro que querías escribir desde hace tiempo o la idea surgió así de repente? Juan, ¿cómo fue un poco el proceso? No, porque yo, como te digo, yo soy guionista. Claro. Entonces yo he hecho, pues, desde Humor Amarillo, El Hormiguero, he hecho, pues, Goles son amores, llevo toda mi vida haciendo programas tanto de radio como de televisión, programas de ficción, etcétera. Yo soy guionista, ese es mi oficio. La novela, la literatura, que yo adoro, que me gusta, lógicamente yo no he utilizado nunca esa técnica, salvo en 2 novelas. Mi primera novela, que respondía a la pregunta de quién soy yo, que se llamó La radio de piedra, y que cuento todo lo que es el mundo de mi infancia, el mundo alrededor de mi infancia, mi abuelo, que fue el que creó una radio de piedra con un trozo de galena durante la Guerra Civil y se convirtió en el narrador de una guerra para un pequeño pueblo de 100 habitantes. Entonces, esta es una historia real. Yo no escribo nunca cosas que me invento porque yo no tengo imaginación. Yo lo que sí que tengo la suerte de haber vivido y estar viviendo una vida bastante curiosa, por lo menos me parece a mí entretenida, porque no me he movido solo en un ambiente, me he movido en muchísimos ambientes y he conocido gente y conozco gente realmente magnífica. Entonces lo que hago es contar lo que he vivido. Entonces ese primer libro, La radio de piedra, también porque la misma editorial se vendió muy bien, pero yo he dejado un lapso de 7 años para hacer el segundo libro que respondía a ¿qué hago aquí?, ¿no? Y entonces en este segundo libro precisamente lo que hago es desgranar un poco ese mundo profesional, el mundo, digamos, de las referencias, de cómo terminé yo siendo guionista, por qué, qué personas me influyeron, qué personas me ayudaron, etcétera. ¿Estos personajes que pululan por el libro ya estaban seleccionados o quedó alguno fuera o fue difícil la selección? No, el problema es que tengo demasiada información sobre ellos. Yo sé, no me gusta escribir largo.
pienso que la gente no tiene tiempo, y entonces si yo puedo decir una cosa en una frase, es mejor que decirla en 5. En mis novelas no hay traqueteo, no hay, y entonces ella miró, y entonces por la ventana, y aquel día caían chuscos, y después no. Todo eso que llamo yo traqueteo, literatura de traqueteo, en mis novelas no está. Yo trato de hacer frases, digamos, que tengan contenido, cada una de ellas, que sea importante, no, por tanto ahorro páginas, se lee, yo escribo con capítulos cortitos para que la gente tenga tiempo de ir leyendo en el metro o en la bicicleta o donde esté, no se tenga que leer un tocho de 500 páginas, porque yo creo que lo esencial en la vida no se puede contar en bastante menos. Cuando una persona escribe 500 páginas, pues no tiene nada que decir, contrariamente a lo que se piensa. Un día hablando con Fernando Quiñones, un extraordinario escritor, por cierto muy admirado por Borges, Quiñones me dijo: Juan, mira, la poesía es el whisky solo, el cuento es el whisky con hielo y la novela es el whisky con agua. La cantidad de talento es la misma, solo que en una te echan un jarro entero de agua y en la otra son 3 píldoras a lo mejor que ocupan 5 versos, ¿no? Y entonces yo aplico esto siempre. Yo escribo cortito, trato que con sustancia, con humor, por supuesto, siempre con un puntito de ternura por los personajes, porque pienso que la vida es dura siempre y a la gente no se le puede juzgar como si fuéramos nosotros fiscales, ¿no? Nosotros no somos nadie para fiscalizar la vida de nadie, sí para sacar consecuencias que creo que a todos nos pueden ayudar a entender un poco el mundo y a entendernos a nosotros. Creo que le voy a coger prestado el ejemplo del whisky, que también usted se lo cogió otro, ¿no? Sí, no, me lo regaló Fernando Quiñones. Qué bonito, ¿eh? Este es un libro, Juan, que como tú decías, pues también permite la posibilidad de poder ir leyéndolo, aunque no es una Biblia, ¿no? Pero ir leyéndolo a pedacitos, pero sin perder el gancho con el mismo, ¿no? Por esas descripciones tan cortas y tan, pues, directas. Sí, porque ya te digo que yo creo que el tiempo que vivimos es un tiempo que la gente realmente tiene tanta ocupación, tanto ir y venir, tanto bulle en la cabeza, que tiene una capacidad de concentración relativa. Ahora no se podría escribir Guerra y Paz o no se podría escribir Ricardo III porque la gente no tendría tiempo. Y yo diría, oye, y este Ricardo III no podemos dejarlo Ricardo I, ¿no? Porque si me tengo que leer otros 2 Ricardos ya son demasiados Ricardos. Pues entonces yo creo que hay que escribir corto, lo cual no quiere decir que escriba insustancialmente. No, creo que el oficio es... Mira, hay una imagen clásica también, ¿no? Se coge la información, se pone en una marmita, se le pone fuego debajo y cuando empieza la información a cocer, esa información se va quedando lo que se llama conocimiento. O sea, lo que sería la sopa espesa que va quedando es el conocimiento. El mundo actual ha renunciado a seguir calentando. Y entonces, pero en el mundo antiguo, hablo del mundo de los griegos, los romanos, etcétera, el mundo seguía calentando, de forma que el conocimiento se quedaba reducido a una costra en la parte de abajo de la marmita, que es la sabiduría. El mundo actual ha renunciado a la sabiduría, se conforma con el conocimiento, es más, se conforma con la información. Pero bueno, en el caso, digamos, de los poetas, etcétera, ellos quieren llegar a la costra de abajo, es decir, reducir el mundo a una frase, a una idea, reducir, no meter hojarasca, no meter páginas, no, porque yo creo que no tiene mucho sentido en la época que vivimos. ¿Está contento cómo está funcionando la novela, con el feedback que recibe, Juan? Bueno, es complicado. Mira, cuando uno escribe una novela, lo que hace es proponer una conversación. Claro. Lo bonito es que los lectores completen lo que tú has escrito. ¿Por qué? Mira, hay una frase que me encanta que dice: cada uno cuando va al campo solo ve las flores que ya lleva en los ojos. O dicho de otra manera, yo te propongo un libro, yo he escrito un libro, mi libro, pero el lector va a leer su libro. Claro. ¿Por qué? Pues porque tiene anécdotas, porque tiene experiencias, porque le va a recordar cosas, y entonces cada uno lee un libro diferente, aunque teóricamente es el mismo. Lo interesante es luego contrastar, compartir, sentarnos a tomar un cafetito y que la otra persona te cuente el libro que ha leído, que es el tuyo, pero que coincide con el tuyo en lo superficial, porque esa persona te va a decir inmediatamente: por cierto, mira, este tío que hablas aquí, yo conocí a una persona que piripim, pim, pim, ¿no?
Y esta parte es la interesante, cómo tú, con esa conversación que propones, la ves luego enriquecida por las vidas de todos los que los leen. Yo, las personas que admiro, aparte de admirarlas por su trayectoria, me gusta que tengan una parte proporcional de humildad. Usted de humildad se nota que va sobrado, pero también hay una cosa que me cautivó de cositas que fui leyendo sobre usted y alguna también intervención en televisión, que usted, pues aparte de, pues no enseña sus medallas, no enseña sus títulos, sino que lo que hace es alabar y aplaudir a sus maestros, a los maestros de la vida. Esto me parece grandísimo, Juan. No, pero es que la realidad es que nosotros... Mira, hay un cantante español que se llama Antonio Orozco que dice, Sí, señor. que esta es una canción de amor, dice, yo estoy hecho de pedacitos de ti. Bueno, yo creo que Orozco lo dice porque en ese momento está tratando de seducir a una chica. Pero hablando de la vida, el concepto me vale, pero aplicado a todas las personas que pasan por nuestra vida y nos dejan su pedacito. O sea, si a nosotros nos quitan los pedacitos que nos han dado nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestros maestros de escuela, etcétera, si nos quitan esos pedacitos, no somos nada. O sea, individualmente somos la nada. Somos trocitos de vidas de otras personas, experiencias, sensaciones, y con eso, con torpeza, los que trabajamos con torpeza, vamos conformando una personalidad, vamos conformando una manera de ver el mundo, que no es nuestra, sino que está hecho de como una especie de bola. ¿Te acuerdas de la bola de los 60 que ponían en las discotecas? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues con esas facetas, esa bola llena de pequeños trozos, eso somos cada uno de nosotros. Claro, pero hay mucha gente que se cree que es la bola. Sí, bueno, pero porque los tontos evidentemente no tienen límite. O sea, el tonto es un personaje que se cree que es un genio y como ignora más de lo que sabe, pues lógicamente se conforma con lo que sabe y le piensa que abarca la totalidad. Pero vamos, una persona normal que vaya por el mundo va viendo que en por ejemplo, cada campesino, tú miras a los ojos a un campesino o a un marinero y en esa mirada ya te está diciendo, tío, tú eres un ignorante. Tengo una curiosidad porque usted ha diseñado, ha elaborado productos televisivos y radiofónicos exitosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entiendo que cada persona cuando hace un trabajo lo hace con la mejor disposición, con intentando poner todo su talento sobre la mesa, pero me pregunto, con el paso de los años uno tiene el olfato o la intuición de que determinado producto que está preparando que va a ser un bombazo, o esto no se siente. No, yo creo que, ya te digo que nosotros somos pequeñas cáscaras en una corriente de agua. O sea, el caso mío, un guionista, tú estás sujeto a... La diferencia que hay entre un guionista y un novelista es que el guionista, cada frase que pone en el papel vale dinero. Es decir, hay que producirla. Esa frase, pasa un barco por el estrecho de Gibraltar. Vale, pues entonces, si se te ocurre escribir esa majadería, pues entonces hay que coger un barco. Hay que poner un dron para filmar el barco, hay que elegir un día de sol, hay que ver cuántas jornadas, luego los seguros porque puede haber un accidente, etcétera. O sea, tú no puedes poner en un papel tranquilamente un barco pasado por el estrecho de Gibraltar porque llevarlo al cine o a la televisión vale un dinero. Entonces tú tienes que medir lo que pones para que sea posible hacerlo dentro de ese presupuesto. En la novela, por el contrario, tú puedes poner, no, pasan 18 portaaviones por el tren, sin ningún problema. Te cuesta lo mismo que pase un portaavión que pasen 18. Sin embargo, en un guión, no. Entonces, cuando tú haces un programa de televisión o un programa de radio, tú estás sometido a un presupuesto, a un calendario, al libro de estilo del programa, al tipo de horario, si es mañana, de tarde o de noche. Entonces, tienes muchísimos considerando, aparte de tu propia estupidez y tu propia debilidad. Eso ya tienes que contar con ello. Pero luego tienes que, digamos, entender que tú estás dentro de una industria. Y entonces el éxito o el fracaso de un proyecto depende de muchísimos aspectos que la gente ni siquiera conoce, ¿no? Nosotros, por ejemplo, El Hormiguero empezamos haciéndolo a mediodía, los sábados y los domingos. Los sábados, mejor dicho. Porque nosotros el viernes terminamos, lo emitimos los domingos. El sábado grabamos en Barcelona y empezamos a emitir el domingo. Muy poca gente se acuerda de eso. Pero el programa, el Hormiguero era un programa semanal
que grabábamos en Barcelona y se emitía el domingo, lo grabábamos el sábado. Bueno, pues ese programa, por ejemplo, el hecho de que empezáramos a esa hora fue definitivo para que ese programa se mantuviera en antena, porque en esa hora está la familia, nosotros teníamos unos muñecos, era un programa, digamos, amable, blanco, en aquella época no teníamos invitados, era un programa, digamos, mezclando la ciencia recreativa, la música, etcétera. Pero buscábamos la complicidad de la familia. Entonces, eso fue esencial. Si nosotros hubiéramos empezado con los medios que teníamos en aquel momento, en el Access Prime Time o en el Prime Time, hubiéramos durado media hora. Claro. ¿Entiendes? Haciendo el mismo programa que hicimos. Pero el horario en eso fue definitivo. Y esto en la vida ocurre muchas veces, que tú no puedes elegir las circunstancias que te rodean, hacen que tu programa, siendo bueno o bien hecho, etcétera, pues realmente parezca un fracaso cuando realmente no lo es. Yo he tenido muchísima suerte, todo, y no es falsa, lo digo de verdad, se puede comprobar. Los proyectos que yo he hecho, todos han sido un éxito. Algunos un éxito enorme, otros regular, pero siempre han funcionado. Pero porque he tenido mucha suerte. Porque, insisto, o sea, en la televisión es una trituradora, la televisión es una trituradora. Entonces, un pequeño error hace que un proyecto que vale un dineral y que hay gente implicada sea un fracaso. Y otro proyecto que es peor, pues triunfe. Claro, pero usted tanto ha jugado delantero como de portero, tanto ha lanzado productos como Humor Amarillo, como El Hormiguero, como también en la radio incluso se ha atrevido con las mañanas, ¿no? Que son así un tanto también complicadas. No solo me he atrevido, sino que yo fui claro. El primero que hizo un programa de humor despertador en España. Y lo hice porque no había otro horario, no me querían dar otro horario. Yo estaba empezando en Radio 3, me dieron la oportunidad de hacer las madrugadas y entonces yo empecé a hacer una cosa que nadie había hecho jamás, que era levantarse a las 4 de la mañana tan completamente loco como para hacer humor, pero humor complejo, o sea, no un humor de jijijaja de relleno, sino un humor muy currado. Entonces yo estuve 2 años que me costó la salud, pero la verdad es que fue un éxito que tiramos de ahí y luego después las posibilidades de seguir trabajando, por ejemplo, hacer humor amarillo. Si nosotros no hubiéramos hecho ya que El Despertador, no hubiéramos hecho humor amarillo, porque no nos hubiera conocido ese tipo de humor que nosotros practicábamos, pues no hubiera sido posible que lo conocieran en la tele, ¿no? O sea que una cosa lleva a la otra, pero que en realidad la mayoría de las veces son circunstancias. O sea, yo he hecho programas de madrugada, nocturnos, he hecho programas prácticamente a todas las horas y de casi todos los géneros. Fíjate que yo tengo unas condiciones naturales para el porno extraordinarias. Soy un mito, y sin embargo nunca me han dado la oportunidad, ¿no? Me voy a morir y no he hecho esto. Quitando lo del porno, creo que he hecho de todo lo demás. He hecho deportes, he hecho de todo. Coincidirá conmigo, aunque claro, usted utilizó distintos y utiliza distintos formatos, pero que la radio tiene una magia, ¿no? No, la radio es el medio, la radio es lo mejor, con diferencia. Yo insisto siempre que puedo, pero hay que partir de una idea, yo sé que es el problema. Claro. Y es que la radio en un momento dado, por la historia de nuestro país, fue tomada al asalto por los periodistas que venían a arreglar el mundo, y entonces ellos se hicieron dueños de la radio. Entonces la radio espectáculo, la radio de show, la radio como se hacía antes, pues la radio de pie que llamo yo, que es la que a mí me gusta, es radio hacerla de pie, no sentado con una cebolla a 5 metros, a una palma de la cara. Eso no es hacer radio, eso es hacer periodismo radiofónico. Pero el espectáculo es la imaginación, poder jugar con la imaginación del oyente, darle al oyente elementos para que sea capaz de entender esa aventura que está teniendo lugar entre un sonido y la cabeza del que nos está oyendo, que es maravilloso. Pero esa radio de imaginación, pues lógicamente la gente de ahora, como solamente ha oído radio informativa, no sabe hacer esa radio. Si no sabe hacerla, ¿cómo la va a hacer? Pues ni siquiera sabe que existe. Y claro, a mí la radio que me gusta es la radio de imaginación, la radio que me permite en un estudio recrear la Edad Media en un momento determinado, una batalla, sí, con 4 efectos de sonido y con un enfoque de talento y utilizando los planos del micrófono, etcétera, recrear un poco lo que es el mundo del sonido, ¿no? Esa radio es la que he hecho toda mi vida y la que me gusta, pero esa radio ahora mismo es imposible porque todo el mundo quiere arreglar el mundo otra vez o hacer gracietas a una palma del micrófono. Sí, y también se pueden contar cosas de una manera educada pero desenfadada. No hay que estar pues amargado para contar noticias, ¿no? No, hombre,
no, yo creo que todo en la vida, insisto, admite y permite utilizar el sentido del humor. El sentido del humor es la base, o sea, sin sentido del humor, ya insisto, es que el mundo es intolerable. O sea, salía uno, cuando te levantas, pones los informativos, ya te coge la indignación y te ocupa todo el cuerpo, ya está todo. Claro, tienes que tener una válvula de escape que es el humor, el relativizar, el darte un poco de distancia, ¿no? Y mirar las cosas con un puntito de ironía. En eso, mira, yo soy muy admirador de la cultura gallega. Esto no es una literatura, no lo digo de broma, lo digo en serio. Para mí, por ejemplo, pues Valle Inclán, yo lo considero uno de los más grandes de la historia de la literatura y del pensamiento en España, un genio absoluto. Pero soy muy admirador de Cunqueiro. Ostras. Cunqueiro yo lo conozco muy bien, lo he estudiado mucho, me he leído toda su obra y yo soy un gran admirador de Cunqueiro, precisamente porque es un hombre también que parte de lo humilde y parte de la mirada alrededor y descubre mundos en cosas muy sencillas que están ahí, que nadie ve. A mí me encanta esa manera de ver la vida. Y se parece mucho, siendo yo castellano, se parece mucho a mi manera de escribir, si te das cuenta, que Cunqueiro escribe mucho mejor que yo, pero yo tengo mucha influencia de Cunqueiro. Claro, porque usted es toledano jerezano, ¿no? Sí, efectivamente, porque uno, como dice, no nace donde le toca, nace donde le nace. Entonces yo soy de esta manera de vivir que hay aquí en Jerez, que me permite escuchar a mis vecinas contarme que vienen de la compra por bulería, ¿no? Ellas no saben que están hablando por bulería, pero hacen las 5 para el soniquete. Los niños aquí, yo sé, en Andalucía, como en esta zona, en Jerez, como me imagino que en algunas zonas de la Galicia rural, todavía sigue habiendo adolescentes. Sí. Es decir, personas que tienen cuerpo de hombre, pero que cuando te hablan son un niño, ¿no? Los niños de aquí son de verdad, son niños que tienen ingenuidad y que preguntan con toda la ignorancia en sus ojos, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Madrid ha sido eliminado. O sea, el adolescente es un consumidor que va con bambas y que va, digamos, con piercing en las orejas, ¿no? Y que hace cualquier cosa que no sea hablar, gruñe, etcétera. Lo mismo acaba de decir de los niños, que los niños en Madrid juegan en los centros comerciales. O sea, para ellos no existe la naturaleza, no existe la realidad. Viven en una realidad del móvil, de la tele, de la tablet pero no conocen el olor del campo, ¿no? Y esto aquí en estas zonas de España todavía hay niños de esos que fuimos nosotros. Usted, pues, es un ejemplo de que se puede vivir sin móvil. Sí, porque, claro, la gente cree que el móvil es una cosa poco menos que como los pulmones, ¿no? Claro, pero no, o sea, yo creo que hay gente que lo necesita para trabajar. Yo no lo necesito para trabajar y creo que no tiene ningún sentido llevar un artefacto que va dando cuenta de ti en cada momento, como si tú tuvieras que pagar, digamos, la cadena que te ata, ¿no? O sea, mira, el tiempo del siglo XVII, los gitanos, por ejemplo, los condenaban a galera, pero la bola que llevaban atada al tobillo, con la cadena, esa bola de hierro maciza, la pagaba el Estado español, la corona, mejor dicho. Pero ahora resulta que el móvil lo pagamos nosotros. Entonces, el móvil, a través del móvil, te siguen toda tu vida. O sea, prácticamente ahora la policía te detiene y con el móvil no necesitas hacer otra cosa. Coges tu móvil y ahí está todo, ¿no? Yo creo que hay que luchar un poquito más por ser lo más libre posible, ¿no? Pero cada uno, lógicamente, tiene sus preferencias y sus necesidades, claro. Ayer por la noche, pues yo 2 cosas simplemente antes de terminar. Aconsejar este libro de Vuelo en Vuelo de Juan Herrera, yo lo estoy disfrutando a tope. Y ayer por la noche, buscando por internet, escuchaba una entrevista suya con Nieves Herrero en la que sí. me quedaba pues un mensaje, ¿no? Si quieres hacer algo, hazlo. Sin duda. Es que si estás esperando no vas a ir a ningún sitio. Las cosas se aprenden haciéndolas y cometiendo errores. Lo primero que hay que tener claro es que sin error no hay aprendizaje. Entonces hay que hacer las cosas para aprender, porque normalmente debajo de lo que nosotros vemos, cualquier cosa, existe un mundo de conocimientos. O sea, tú ves a alguien, por ejemplo, hacer una vasija de barro con un torno y te parece muy sencillo. Te vas a coger la pella de barro, te pones aquí con las 2 manos, pim, 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 y vas haciendo y haces una cacerola.
pero cuando te pones en serio ves que la peña no está suficientemente blanda, o está demasiado blanda, o resulta que se te va de lado y te sale la torricera de pizza, o normalmente te sale un mojón, ¿no? Te sale una mierda. ¿Por qué? Pues porque parece muy sencillo, pero no lo es. Y esto pasa con todo, por eso hay que hacer las cosas. Hay que hacerlas para aprender y con la humildad por delante de que seguro que 8 o 9 veces, y luego buscar maestros. Los maestros son los que realmente nos ayudan a poder entender un poco cómo andar por el mundo, y eso es importante. O sea, los maestros de vida hay que buscarlos porque son esas personas con experiencia que han hecho lo que te están contando, no lo han leído, sino que lo han leído y lo han vivido, y por tanto es gente que tiene unos conocimientos que no aparecen, digamos así, de cualquier manera, ¿no? Juan, usted ha dedicado, lo que agradezco, unos 35 minutos a un locutor de una emisora de Galicia, pero aparte de eso lo que ha hecho pues ha sido alegrarme el día y regalarnos un maravilloso premio a todos los oyentes de este programa. De verdad que estoy orgulloso y muy contento de haber tenido esta conversación con usted. Es un honor para mí, José. Date cuenta que cada uno, como he dicho antes, estamos hechos de trocitos de los demás. Y para mí la radio que hacéis vosotros es una radio tan digna y tan importante como la puede hacer una emisora supernacional o multinacional. Lo que hacéis es una cosa que llega a la gente y es un mensaje que yo tengo que ayudar en lo que yo pueda. Y yo siempre me comprometo con las personas que hacen lo que pueden. Juan, muchas gracias y mucha suerte, amigo. Igualmente, muchísimas gracias, José, de corazón. Muchísimas gracias. Un abrazo. Aquí estaba con nosotros, aquí estaba connosco, pois un maestro da televisión, da radio, promotor, guionista de programas como El Hormiguero, Humor Amarillo, programas radiofónicos que como Jack el Despertador, un morning show de faianos en Radio Nacional, e tamén pois escritor, unha persoa moi relevante que pois aceptou ser entrevistada por este servidor, a excusa, pois este maravilloso libro que teño nas mans agora mesmo, De vuelo en vuelo, unha novela que, como di Luis Piedrahita, esta novela te mata 2 veces, te hiere con la ternura e te remata con el humor. Pero aparte das páxinas interesantes que se justificaban a entrevista, das páxinas deste libro, temos toda unha trayectoria, toda unha extensa e ampla biografía do noso protagonista. Hoxe en Radio Sallas, Juan Herrera.